Tenemos en la línea al senador por Morena, Alejandro Armenta. El Senado aprobó el día de ayer las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Senador, buenos días, gracias por su tiempo. Buenos días, Pedro. Gracias a Milenio por esta comunicación y como siempre a tus órdenes. Efectivamente, ayer llevamos a cabo, en el marco de la sesión extraordinaria, la aprobación de 4 leyes secundarias. Estoy a tus órdenes, Pedro. Lo que se aprobó, senador, respecto a la Guardia Nacional, ¿es realmente lo que se necesitaba? Ayer, en el marco de un acuerdo pleno de los grupos parlamentarios, bajo la coordinación del senador Ricardo Monreal y de todos los liderazgos de los partidos políticos representados en el Senado, se logró la unanimidad en 4 disposiciones. Qué bueno que así fue, porque bastaba, Pedro, con la mayoría simple de Morena para aprobarlo. Ayer quedó en claro que estas disposiciones que tienen que ver con la seguridad de los mexicanos, un tema tan delicado, un tema que nos ocupa a todos en casa, en nuestra colonia, en nuestro fraccionamiento, en nuestra unidad habitacional, en donde vivimos, en nuestra localidad, en una ranchería, en una inspectoría, en un municipio, fue aprobado legal y legítimamente. Son 4 disposiciones que van a normar la forma de organización de la Guardia Nacional, que los mexicanos ya están deseosos de que llegue. He hablado con muchos gobernadores y presidentes municipales y no hay uno que no te pida que se intervenga para que la Guardia Nacional tenga representación en algún municipio, en alguna localidad. Para que mejore la seguridad, claro. Ahora, respecto a las negociaciones, a los acuerdos que se tuvo con la oposición, ¿cuáles fueron los puntos en los que más se tuvo trabajo para poder lograr este consenso? Mira, hay un tema central. Por ejemplo, que el mando será civil. Es un tema en donde Morena dialogó, construyó con el PAN, con el PRI, con el Partido Movimiento Ciudadano. Por eso el decreto por el que se expide la Ley de Guardia Nacional establece esta coordinación con los estados y los municipios. Se refiere, por ejemplo, a las aportaciones que los estados y los municipios van a hacer. Por ejemplo, también se refiere a la estructura jerárquica, a que los regímenes de disciplina, que incluyan faltas, delitos y sanciones, tengan todo un proceso de prestaciones, ingresos, educación, capacitación. Son aspectos que tienen que ver con este decreto que expide la Ley de la Guardia Nacional. Hay otro tema donde hubo un gran debate y una gran coincidencia, ¿sí?, que tiene que ver con la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Esto es fundamental porque el uso de la fuerza debe de atender los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. Esto es importante, estos 4 elementos son importantes, porque el presidente Andrés Manuel se ha comprometido a no usar la fuerza pública para reprimir ningún tipo de manifestación. Entonces, estos 4 principios, al cumplirse, van a preservar los derechos humanos. Esta ley también establece la distinción y regulación de las armas e instrumentos de fuego, la aportación y el uso de armas. Y desde luego el tema que tiene que ver con la forma en la que se desempeñarán los cuerpos de seguridad, protegiendo la dignidad humana y manteniendo y defendiendo los derechos humanos de todas las personas. Así es que esto es básico. Senador, respecto a la renuncia de Germán Martínez, ¿qué opinión le merece como presidente de la Comisión de Hacienda los motivos que él señaló en contra de la Secretaría de Hacienda? Sí, Pedro, solo déjame decirte rápido dos temas más. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Esto marca el manejo de la información, el cómo se va a establecer el control y la vinculación con el Poder Judicial, y esto le da un sentido integral a estas 4 disposiciones que aprobamos y que, repito, por haberse aprobado por unanimidad, le da un sentido de legalidad y de legitimidad pleno que le garantiza a los ciudadanos que se están tomando medidas para beneficiar a la población en materia de seguridad. El otro tema que me comentabas, perdón, Pedro.
¿Qué opinión le merece lo que señaló Germán Martínez en contra de la Secretaría de Hacienda, usted como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado? Sí, ya leí el documento de Germán y también ya escuché el comentario que hace la postura del presidente de la República. El presidente de la República está enfrentando un saqueo, un huachicoleo que se ha hecho a todas las instituciones. Las instituciones de salud han vivido en las últimas décadas, en los últimos sexenios, un abuso, la corrupción anidó no solo en Pemex, no solo en los hospitales, en el sistema educativo, sino también en los hospitales y en todo el sistema de salud. Lo que se vive en el Seguro Social, se vive en el ISSSTE y se vive en todos los hospitales, en los estados. Nosotros que tenemos representación en las entidades, conocemos cómo están los hospitales, están detenidas las obras de construcción, y no por esta administración, sino por la falta de asignaciones presupuestales que se dejaron de hacer desde hace muchos años, y por el desinterés y por el saqueo institucionalizado que se hizo desde el gobierno. Tenemos muchos ejemplos, como el hecho de cómo se compraban las medicinas, el cómo se hacía negocio cambiando bolsas de azúcar en lugar de tener los reactivos y los insumos para atender enfermedades crónicas degenerativas para personas con cáncer o personas con problemas de insuficiencia renal, entre otros temas. Así es que es lamentable la salida de Germán. Podrá tener razones, indudablemente, pero creo que no es la forma. Él tenía la confianza del presidente y pudo haber hablado, pero bueno, es una acción ya realizada, será recibido en el Senado y será bien recibido. Es un compañero, es un hombre que tiene una historia política reconocida, es un hombre que fue dirigente del PAN y que tomó una decisión valiente al haber se sumado al proyecto alternativo de Nación, y estoy seguro que en el Senado de la República seguirá contribuyendo para que la cuarta transformación se logre. Nosotros vamos a estar atentos a la convocatoria que se le hace al secretario de Hacienda para dialogar. Es una gran oportunidad. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad, Pedro, para revisar, para atender y para profundizar en los problemas que tiene de origen el sistema de salud, y para corregir este gran problema que, repito, es heredado de las administraciones anteriores, del saqueo, del abuso del poder y desde luego de la corrupción que aún persiste. El presidente de la República está haciendo un esfuerzo enorme por combatir la corrupción, por limpiar la administración, pero todavía hay en las administraciones estatales y en el gobierno federal, todavía hay reductos de la mafia del poder y de quienes han saqueado a este país. Estaremos al pendiente de la comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y por supuesto, si nos lo permite, retomamos comunicación para volver a este tema. Mientras tanto, le agradecemos que nos haya tomado el tiempo para tomar esta llamada. Desde luego, Pedro, estoy atento a Milenio y desde luego a todos los que hacen posible tu programa y ese espacio noticioso. Al contrario, estoy para servirles. Soy Alejandro Armenta. Gracias. Gracias, excelente día.